Adelante, compañero González Costa. Muchas gracias, señor presidente. Durante la semana pasada ocuparon las noticias del país titulares que señalaban y reseñaban el hecho de que 15 municipios estaban afectados por una crisis de acceso a agua debido a una rotura en el superacueducto y que, según se fuera arreglando, iba a volver el acceso al agua en los distintos municipios, y así ha sido. Lo que para nosotros fue un episodio momentáneo, incluso aquí en el Capitolio, nos vimos, ¿verdad?, limitados o desprovistos del servicio de agua. Hay familias en el país que esa es su realidad y ha sido siempre su realidad porque nunca han tenido acceso a que sus residencias estén conectadas al sistema de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. En pleno 2025, esa es la realidad de muchas familias, sobre todo en el área de la montaña. Y específicamente hago mención de la comunidad Los Caraballos, en el pueblo de Adjuntas. Yo estuve allí el sábado, porque están preocupados por la expansión desmedida de una cantera de donde extraen piedra para construcción decorativa, etc. Y más allá de lo que implica la explotación de una cantera en términos del ruido, la contaminación, su mayor preocupación es que si se sigue desforestando y explotando la corteza, su acceso a agua se va a limitar, porque no es que no tienen agua, es que sus casas se nutren de las quebradas y manantiales que hay dentro de la montaña. Conectan sus casas y sus cisternas. Compañero, perdóname. ¿Cómo no? Tenemos al compañero González que usó la palabra. Disculpe, compañero. ¿Cómo no? Conectan sus casas a través de cisternas al agua que está en los manantiales o en las quebradas cerca de sus residencias, y son 48 familias que nunca han estado conectadas al servicio de acueductos y alcantarillados, como si no existieran. Y la inexistencia es tal que tampoco les recogen la basura. Se tienen que rotar el recogido de la basura de las 48 residencias los vecinos que tengan un vehículo con capacidad para echar las bolsas en la parte posterior. Así que hiere la retina que en el 2025 haya una, pero hay 48, y no estamos hablando de un área recóndita en los Tres Picachos ni en ninguna área remota. Esto es en la PR10, justo en la entrada del pueblo de Adjuntas, donde hay de todo. ¿Por qué en pleno siglo XXI, por qué en el 2025 están esas 48, pero hay otros sectores que nos mencionaron? Hay otro que se llama sector Los Quiles, donde tampoco nunca ha llegado la conexión de la AAA. Y mientras los alcaldes y alcaldesas han estado, por ejemplo, abogando por los rescates financieros, el impuesto al inventario, el fin del fondo de equiparación, que hagan también un estudio de cuántas familias hay en sus pueblos que no tienen acceso ni siquiera a recogido de basura o acceso a agua potable. El agua la regala Dios. ¿Por qué el gobierno no puede hacérsela llegar a las personas para que puedan cocinar, asearse, contar con lo que estuvimos limitados muchos la semana pasada de forma temporera, y que si nosotros la pasamos mal por 4 días sin agua, pónganse en el lugar, los legisladores de distrito, los que llevan 10 años gobernando, no son 10 meses. El 2 de enero del 2026 van a cumplir 10 años gobernando, y son 10 años que se suman a la historia de esas comunidades que no tienen agua. Así que un llamado a sentir más empatía y a establecer prioridades por parte del gobierno de Puerto Rico, porque ciertamente el agua no la ha sido, la energía han demostrado que tampoco, y cuando los servicios básicos son la noticia en el país por su carencia, es un país que tocó fondo. Son mis palabras. Papi, ahí lo tienes, el retrato perfecto de la arrogancia del poder, Tomás Rivera Schatz,
el cacique del Senado, el tipo que se cree dueño del micrófono y dueño del país. Adrián González Costa está hablando, está trayendo la voz de los olvidados, la voz de 48 familias en adjuntas que viven en el siglo XXI sin agua potable, sin recogido de basura, familias que beben de quebradas mientras una cantera les amenaza lo poco que tienen. Está exponiendo la negligencia criminal de un gobierno que lleva 10 años en el poder, 10 años del PNP, y no ha sido capaz de conectar a su gente a un servicio tan básico como el agua. Está hablando de dignidad humana, de justicia social, de la vergüenza de un país donde la prioridad es el contrato millonario, el rescate financiero del alcalde, el impuesto al inventario, pero nunca, nunca, la gente que no tiene ni para cocinar. Y mientras Adrián González pone el dedo en la llaga, mientras expone la miseria moral del sistema, salta Rivera Schatz. Lo interrumpe, le corta la palabra. Compañero, perdóneme, con esa falsa cortesía que esconde la intención de silenciar. ¿Por qué lo interrumpe? ¿Porque Adrián se pasó de tiempo? ¿Porque dijo algo fuera de orden? No. Lo interrumpe porque no soporta la verdad, lo interrumpe porque la voz de Adrián González es la voz de la conciencia en medio de un circo de corruptos. Lo interrumpe porque Adrián no viene con el cuento PNP, no viene con la paja popular, viene con la realidad cruda de la montaña, la realidad que ellos, desde sus guaguas con aire acondicionado, se niegan a ver. Pero mira el doble estándar, mira la cobardía. A Adrián González, el independentista, el que fiscaliza de verdad, a ese sí lo manda a callar, a ese sí le aplica el reglamento con mano de hierro. Pero cuando habla Gregorio Matías, el policía, el que viene con el discurso de mano dura que le gusta al PNP, a ese no lo interrumpe, a ese lo deja hablar mierda por horas. Ahí el reglamento se engaveta, ahí la cortesía es infinita. Ese es Tomás Rivera Schatz, un matón político, un bully con poder que usa el mallete del Senado para intimidar a los que piensan diferente y para proteger a los suyos. La interrupción a Adrián González no fue un simple incidente, fue un mensaje pa' todo el que se atreva a cuestionar el status quo, un mensaje que dice, aquí mando yo y si no te gusta, aún te callas la boca. Pero papi, la verdad no se calla con un mallete, la verdad de adjuntas, la verdad de las 48 familias sin agua, la verdad de la cantera asesina, esa verdad sigue gritando. Y lo que Rivera Schatz no entiende es que cada vez que interrumpe a Adrián González, lo único que hace es darle más fuerza, lo único que hace es exponer su propia miseria, su miedo a la fiscalización, su desprecio por la gente humilde. Mientras ellos juegan a la politiquería en el Senado, mientras se pelean por micrófonos y turnos, la gente en los Caraballos sigue cargando agua, sigue quemando la basura, sigue viviendo en el olvido. Y esa es la verdadera crisis de Puerto Rico. No es solo la falta de agua o de luz, es la falta de vergüenza de una clase política que le ha dado la espalda a su pueblo. Una clase política representada perfectamente por Tomás Rivera Schatz, arrogante, abusador y sordo al clamor de los que no tienen voz. Aquí no hay más que hablar. La interrupción fue una vergüenza, pero la vergüenza mayor es que en pleno siglo XXI todavía haya boricuas viviendo como si estuvieran en el siglo XIX y a los que mandan les importe un carajo. La sentencia es clara. El doble estándar de Rivera Schatz es el reflejo de un sistema podrido, un sistema que hay que arrancar de raíz, un sistema donde la dignidad vale menos que un turno al micrófono.